Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, tenía miedo con este tema de los cambios del link de la clase y todo eso. Em, Bastante personas se perdieron, digamos, pero bueno, ya hay varios conectados, vamos a comenzar con esto. Ya se comenzó a grabar la clase, se supone que no tiene que haber inconvenientes em, para esta clase, la grabación y eso, así que va a estar colgada dentro de un par de días. Quería comenzar con la cuestión de la actividad intermedia, evaluatoria. Acá en el aula virtual, yo creo que ya todos pudieron ingresar, todo en la clase 2, porque está bien escondida, entonces quería remarcárselos, que no muchos les respondieron, para, bueno, si a alguno les falta o algo, ahora vemos el tema de las fechas. Entonces, yo entré a la clase 2 de gestión del empleo municipal, aplicación de tablero de Power BI, grupo 1. Acá tenemos el módulo 2, está la información del módulo 2 y está la actividad intermedia. ¿Ustedes pudieron responder los que están acá el cuestionario? Estoy tratando de buscar el chat. Ahí me dicen que sí. Bien. Todavía no. Bueno, Sabrina, no me acuerdo hasta qué fecha está puesto, pero me lo voy a anotar para fijarme y si no sigue abierto, aplazar un poquito más el límite, fecha límite, actividad intermedia. Me anoto todo porque si no después me olvido. Intermedia. Bien, creo que tienen 2 intentos para hacerla. Eh, o quizás hay más intentos, no sé bien cómo lo configuró la gente de IPAP. Se meten, es un cuestionario bastante sencillo, yo creo que de todo más o menos se habló, quizás otras cosas se van a remarcar hoy. Pero bueno, se meten, creo que son 15, 13 preguntas, verdadero o falso, elegir la respuesta correcta, o sea, no es a desarrollar, no van a tener que hacer nada complicado, así que cuando tengan un rato se meten y lo contestan. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo cómo, la primera clase, vamos a empezar desde el principio, la primera clase empezamos a ver cómo nos descargábamos Power BI, qué era Power BI Desktop, los 3 componentes principales de Power BI, que eran Power BI Desktop, Power Query y Power Service, que es donde publicamos. Eso sería la clase primera. La segunda clase estuvimos viendo cómo conectar las bases de datos, o sea, ya nosotros nos comenzamos a hacer preguntas para responder con ese reporte que vamos a hacer en Power BI. Y entonces decimos, bueno, esas preguntas, ¿cómo las respondo? ¿Con qué bases de datos? Ahí empiezo a identificar con qué bases de datos puedo responder eso y las conecto a Power BI Desktop. Estuvimos viendo varios tipos de bases de datos, no sé si todos ya manejan esos tipos de bases de datos o hay alguien que maneja otro tipo de base de datos, nos ha pasado, no sé ustedes. Si alguien tiene una consulta sobre otro tipo o algo, lo vemos, si no lo sabemos, lo busco para la clase que viene, pero porque nos ha pasado que trabajen con otro tipo de bases y hemos averiguado. Bueno, y lo que vimos después es el siguiente paso, una vez que ya tenemos conectadas las bases, que es transformar, modelar, depurar el dato en Power Query. Esta clase, que es la tercera clase de este curso, vamos a seguir viendo Power Query un poquito más en profundidad, porque la verdad que es una herramienta, es un paso esencial para conseguir un buen dato, digamos. Eh,
porque nosotros traemos las bases de datos, muchas veces tienen ciertos vicios, como hablábamos la otra clase, tiene duplicados que no van, tiene espacios en blanco, y todo eso después, si nosotros no lo trabajamos en Power Query, se va a ver en el objeto visual, en el lienzo, digamos. Entonces, es muy importante eh, hacer esa transformación, esta depuración del dato en Power Query. Bien, entonces volvemos al aula virtual, clase 2. Acá tienen actividad intermedia, abajo de lo que es el material de la clase 2, para que miren bien ahí los que todavía no respondieron. Yo después les voy a poner bien la fecha. Acá tenemos el módulo 3, que es de la clase de hoy, Power Query, que es Power Queries, el lenguaje M, que creo que había una pregunta, de hecho, en el cuestionario que decía, bueno, del lenguaje M, era muy por arriba, no era que tenían que saber lenguaje M, pero bueno, y está. Acá es este pequeño repaso que empezamos cargando las bases de datos al tablero, libros de Excel, Google Sheet, SQL, tablas de una web, otros tipos. Después transformación y modelado de datos, que esto se hace en Power Query, depuración, limpieza, modelado. Luego, la clase que viene vamos a estar viendo este otro paso, que es elaboración de columnas y o tablas calculadas en DAX. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando entrábamos a Power Query teníamos tres, a la izquierda, teníamos tres secciones, que es la vista de informe, que es la parte visual, que es lo último que vamos a hacer, DAX o datos o vista de datos, según quien lo dice es como se dice, que es donde vamos a hacer todas estas cuestiones de elaborar columnas, tablas calculadas, medidas, etc. Y después teníamos el modelo de relaciones. Acá vamos a abrir. Es esencial familiarizarse con la herramienta, es abrirla, un informe en blanco, abrirla, ver todo lo que tiene, etc. Acá tienen, esta es la vista de informe que está en blanco porque no tiene ninguna, primero que no tenemos cargado ninguna base y no tenemos ningún objeto visual. Esta es la vista de tabla o DAX, datos, como le quieran llamar, que acá una vez que cargamos las bases de datos nos van a aparecer. La vamos a ver según, ya la vamos a ver con toda la transformación y depuración de query. Y esta es la vista del modelo, que acá es donde relacionamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho las tres tipos de relaciones que existen? Es de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios, que es la que tenemos que evitar a toda costa. Muy bien. Vamos a volver a este repaso de qué es Power Query. Power Query es una sección dentro de Power BI que facilita el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Esto lo pueden ver a este proceso como ETL por sus siglas en inglés. Su objetivo es permitir a los usuarios manipular y preparar los datos para análisis de manera eficiente. Por eso hablábamos que es tan importante transformar, depurar el dato en query para que después podamos mostrar un dato certero, actualizado, eficiente, digamos, ¿no? Todo lo que podemos hacer en Power Query lo tenemos que hacer en Power Query y es un paso súper importante y que va a afectar después a, al dato fidedigno que vamos a mostrar en el tablero. La parte visual es la más divertida, pero todo lo otro es súper importante, o sea, es los pasos anteriores a hacer los gráficos en sí son súper importantes porque van a hacer que esos gráficos muestren el dato real y actualizado. Cada vez que se actualiza la consulta, Power Query aplica automáticamente todos los pasos de transformación registrados, asegurando que los datos siempre se procesen de acuerdo a las mismas reglas. Ahí es donde viene la parte de automatizar, ¿no? Nosotros, como ya les decía, ahora lo voy a mostrar bien, en Power Query
cada cosita que hagamos, cada transformación, filtrando, sacar los blancos, quitar duplicados, cambiar el nombre de la columna, cambiar el nombre de la tabla, todo lo que hagamos en Query va a crear un paso a la derecha, en los pasos aplicados va a crear ese paso. Luego, cuando actualicemos el tablero, al momento de actualizar, Power Query ya solo, porque yo no lo voy a tener que hacer, va a aplicar todos esos pasos a esa base. Bien, acá les quería mostrar. Voy a cargar un par de bases medio rapidito. Ahí está. Mi unidad. Soy muy mala buscando municipio. Ah, no, porque estaba. Claro, no lo iba a encontrar nunca. Acá está, curso municipio, bases de ejemplo. Acá me traigo. Ahí estoy cargando bases que tengo para mostrarles. Le voy a poner solo cargar. Estoy apurando todo un poco, lo cual no está bueno. Se me termina trabando. Son bases muy chiquititas que le quería mostrar. Como para que nos vayamos viendo todo esto. A mí me gusta mostrarlo en la herramienta, sobre la herramienta, más allá de mostrarles el PowerPoint o lo que sea, porque me parece súper importante, porque por ahí, cuando escuchamos las cosas decimos, ah, sí, tal cosa, pero después, cuando abrimos la herramienta nos perdemos. Entonces, si lo vamos viendo, y acá a ver cuántas bases se me... ¿No ven? No aprieten todos juntos como apreté yo, porque se les traba Power BI. Eso. Mi computadora ya está en las últimas, creo. Es la computadora del trabajo. Y encima yo... No, bueno. La, la exijo. A ver si aparece. Bueno, se me trabó, chicos, Power BI. Está pensando, exacto. Me agarra ansiedad y quiero ya... Esto es lo que les decíamos. Se pueden, uno de los beneficios de Power BI es que se pueden trabajar grandes volúmenes de datos, pero bueno, como toda herramienta, también depende de la capacidad de la computadora que estemos utilizando. Entonces, si le exigimos mucho... Ah, bien. Ivana, sí, que estás desde el celu, que hay mal internet. Cualquier cosa, si se te corta, viste que tenés que volver a... bueno, una de las cuestiones ahora con esta nueva herramienta de Webex, eh, pudieron solucionar, pero el tema es que nosotros como profesores les tenemos que habilitar el acceso al encuentro sincrónico. Así que si se te llega a desconectar, solicita unirte nuevamente y yo, ni bien vea el cartel, te acepto. Bueno, se me trabó la computadora. Ya ayer también estaba trabajando, se me apagó, se me volvió a prender. Estoy con unas cuestiones técnicas de la computadora, pero bueno, no es el momento de derrochar computadoras en el trabajo. Esperen un minuto a ver si se me cierra. Bueno,
No, ese me quedó trabado. Bueno, después les muestro bien los de los pasos aplicados y todo. Entonces, lo importante de Power Query es esto, que cada cambio que hacemos en query, le llamamos lisa y llanamente query, queda grabado. A la derecha van a estar pasos aplicados y se van a repetir automáticamente cuando actualicemos la base. Cuando nosotros apretamos actualizar en Power BI Desktop, ya esos pasos se van a aplicar solos. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decimos quitar duplicado y eso, ¿por qué lo hacemos en Power Query y no lo hacemos en la base de Excel que nosotros tomamos? Por eso mismo, porque ya en Query como que sacamos el problema de raíz. Por ejemplo, si yo agarro en la base de Excel, que por ahí toqueteamos entre varios, y quito duplicados, capaz que alguien viene y me vuelve a poner el duplicado y me queda y vuelvo a tener el mismo problema, lo tengo que volver a arreglar. La automatización que hacemos en Query es que yo en Query ya le pongo quitar duplicados a esta columna y por más que generen más registros, más filas, mis compañeros, y que haya duplicado lo que pase, al momento de yo actualizar el tablero, todos estos pasos se van a volver a aplicar en esta base y el paso que decía quitar duplicados se vuelve a aplicar y ya saca todos los duplicados. No es algo que tengo que volver a hacer una y otra vez, fijarme todo el tiempo si tengo duplicados o no, porque ya lo va a hacer. Lo mismo con las filas en blanco. Si yo le pongo en query, genera un paso, o sea, que es hacerlo, quitar duplicados, quitar errores es más que nada porque, viste, ay, por Dios, se me trabó Power BI para. Quiero cerrar esta ventana, no estoy pudiendo. Quitar errores es porque muchas veces por el tipo de dato te da un error. Entonces está la opción quitar errores y los sacás. Quisiera poder mostrarles. A ver si yo abro otro o genero más inconvenientes o se arregla. Bueno, a ver si lo trabajo tranquilamente. Ahí, se está conectando. Y lo cargo. Bueno, ahí está Sheet 1. Miren, yo acá voy a datos, entonces puedo ver cuál es la tabla que cargue, que es la de ausencia. Entonces voy acá, cargo otro, que va a ser la de empleados. Porque después lo que vamos a ver es cómo anexar y combinar tablas, que es otra de las cosas, de las transformaciones que puedo hacer en PowerPoint. Acá tengo la base de empleados. Vieron que estoy cargando base súper chiquitita. No sé por qué se trabó tanto el otro Power BI. Creo que es mi computadora, pero bueno, es algo que tengo que hacer una limpieza. Y después voy a cargar estos. ¿Cuál es el que cargué? Aquí. Vieron que acá no te aparece el nombre del Excel, aparece el nombre de la hoja de la que estoy tomando del Excel, porque toma por hoja. Así que acá cargué marzo, libro de Excel, febrero, tuki. Ahora vamos a ir a Power Query y vamos a toquetear toda esta base. Cargar esto es febrero.
No, encima yo tras que se me traba estoy apretando cualquier cosa. Y sueldo enero. Carga. Ahora sí. Recuerden que para entrar a Power Query, apretamos acá en Power BI Desktop en transformar datos. Esta tablita con el lapicito de edición permite usar el editor de Power Query. Entonces ingreso, se me abre esta ventana emergente y acá estoy. Bueno, eso de actualizar no pasa nada, yo aprieto porque tengo un toque de que aprieto, pero ustedes pueden dejarlo así. Fíjense que acá, esto es lo que le hablaba. Estos son los pasos aplicados que quedan grabados en Power Query. Todo lo que se hace. Estos pasos se generan solos. Cuando yo cargo la tabla, la base, el Excel, se generan ciertos pasos solos. Pero después yo puedo ir agregando pasos. Como por ejemplo, cambiar el tipo de formato de legajo. ¿Se acuerdan que yo ya les decía? Si no vamos a hacer fórmulas de suma, resta, multiplicar, etcétera, con ese número, aunque sea un número, pongámoslo en formato texto. Cantidad de ausencias sí lo dejo en formato número. Y lo que yo voy a hacer, ¿vieron? Acá voy a hacer doble clic con el clic izquierdo y le cambio el nombre. ¿Por qué? Porque lo ideal no es que quede así, sheet 1, sheet 1 entre paréntesis 3, sheet 1 entre paréntesis 4. ¿Por qué no es lo ideal? Porque después nos cuesta entender qué base es. Esto es una prueba, es algo rápido y obviamente que entrando ya nos damos cuenta, pero pensemos en tableros que se van complejizando con el tiempo. Lo que pasa muchas veces es que un tablero empieza un poco más sencillo y con el tiempo lo vamos complejizando porque le vamos metiendo más cosas y dicen, ya que está, ¿por qué no mostras tal cosa? Y entonces meto otra base, o sea, tienden a ir. Dejar entrar. Estoy aceptando a alguien más, bien. Entonces, básicamente, yo trato de dejar lo más prolijo posible que se entienda y que si lo tiene que agarrar otra persona este tablero, también entienda qué es lo que yo hice. Por eso está bueno el registro que dejan pasos aplicados Power Query, porque yo agarro y este es un tablero que trabaja otra persona y, por ejemplo, yo había filtrado, a ver, esto es sueldos marzo, sueldo febrero y sueldos enero. Entonces, por ejemplo, yo en sueldos marzo dije, bueno, a mí lo único que me interesa de marzo es lo que cobró salud. Entonces, filtro, voy a la columna de secretaría, en Power Query, estoy siempre en Power Query, y filtro solo salud, las otras le saco el tilde. Entonces voy a aceptar, y fíjense que se me generó un paso filas filtradas. Con esto hay que tener miles de cuidados. ¿Por qué? Es importante saber que si yo filtro en Power Query, es permanente en el sentido de que luego en los objetos visuales y en la vista de tablas se va a ver solo lo que filtré en Query. ¿Ok? Voy a trabajar todos los gráficos, todo va a trabajar solo con lo filtrado en Query. Entonces, si yo hago esto para fijarme algo, pero en realidad no lo tengo que filtrar porque en realidad me interesa todo, lo que pasa es que quería ver, a ver cuánto cobraban en salud, me estoy mandando una macana. Si yo de acá salgo, cierro y aplico, solo se va a mostrar el sueldo de saldo. Por lo tanto, hay que tener millones de cuidado con esto. Entonces, si yo filtro algo para solo mirarlo, luego quitar el paso. Acá, en esta flechita, quito el paso. Pero vieron cómo se hizo. Pero si, ponele, yo me conecto un Excel de
todos los pagos que se le hicieron al municipio para construcción de viviendas. Desde el año 2020 a la actualidad, yo me traigo esta base que es gigante. Pero en realidad yo en este tablero quiero solo trabajar con los pagos que se le hicieron en 2025. Acá en Query agarro y en la fecha filtro solo 2025. Lo dejo filtrado y entonces sí voy a trabajar con todo lo que es 2025. Pero tenerlo en cuenta, porque muchas veces hacemos esto, que hacemos para chusmear algo. Yo quiero ver cuánto cobra Juan López, entonces filtro Juan López y me fui, cerré y apliqué. Y fíjense, en la vista de tablas, ahora les voy a mostrar, solo se va a mostrar en esta tabla Juan López. ¿Ven? En los sueldos marzo, solo me muestra la de Juan López. O sea, los gráficos, los objetos visuales, solo van a trabajar con el registro este de Juan López. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la cuestión. Y saber que así como yo puedo filtrar, yo puedo quitar el paso. Con todo lo que haga en Query es borro el paso. Aprieto acá, ¿no ven que puedo borrar cualquiera de los pasos? Bueno, menos la de origen, porque sería quitar la tabla. Puedo quitar el paso. Voy a quitar el paso. Ahí está. Acá lo que les quería mostrar, y estos son los pasos que una vez que nosotros actualizamos se van a aplicar nuevamente automáticamente a la tabla. Yo lo que les quería mostrar, que les decía, es, bueno, ¿cómo trabaja Power Query? Decíamos, no necesitamos ser programadores para trabajar con Power BI, porque Microsoft lo que hizo es que sea una herramienta más democrática para todas las ramas, digamos. Sí, es una herramienta de análisis de datos, pero no necesitas ser programador, escribir el lenguaje que utiliza para poder utilizarlo. Power Query trabaja con lenguaje M, así como, no sé si escucharon alguna vez, pero el lenguaje R o Python son tipos de lenguaje que podemos leer y escribir y con ellos hacer un montón de cuestiones. Power Query utiliza su propio lenguaje, que es el lenguaje M. Cada cosita que hagamos acá en Power Query, como yo filtré, le cambié el tipo de dato, el formato, cambié el nombre de la tabla, hice lo que hice, Power Query genera un código. Pero lo importante de saber es que no necesitamos escribirlo nosotros ni interpretarlo, porque es una herramienta súper intuitiva que para cada código tiene un botoncito. Entonces, por ejemplo, lo que vimos, cambiar formato, cambiarle el nombre de la tabla, filtrar, lo que sea, tenemos un botón con el que lo hacemos. Por ejemplo, yo no sé por qué me aparece ahí. Por ejemplo, acá yo quiero agarrar y quitar esta columna. Entonces voy a iniciar, quitar columnas. Y le saco la columna de la secretaría. ¿Ven? Se quitó. Acá se hizo. Yo lo hice con un botón, porque había un botón que decía quitar columna, yo fui ahí. Pero si voy acá, en inicio, editor avanzado, acá es donde se hace la magia, digamos, que es que cuando yo aprieto el botón, Power Query escribe el código en lenguaje M. O sea, no lo necesitamos escribir al lenguaje M ni entender nada, porque lo hacemos todo con un botón, pero es importante saberlo que existe, que es el lenguaje M y que está acá, en editor avanzado. Entonces es de esta base sueldos marzo, y acá está. Este es el primer paso, el origen, es donde lo va a ir a buscar, acá, el primer renglón. Entonces el origen es igual a una hoja de Excel, file context, y acá te dice toda la ruta donde la va a buscar, null true. Después te dice sheet 1, origen, item, sheet 1, kind sheet, data. O sea, a qué hoja de ese Excel lo va a buscar.
Luego está lo que es encabezados promovidos, que como yo creo que ya les había mostrado, podemos promover el encabezado. Tenemos un botón para hacerlo, pero acá lo escribe con el código. Table, promote, header, sheet 1, bueno. Tipo cambiado, lo mismo. Es cuando le cambiamos, por ejemplo, a legajo, lo cambiamos a tipo texto, fíjense que aparece. Encabezados promovidos, legajo, type text, nombre, type text, bueno, está todo. No vamos a pedir que escriban, solo que saber que existe el lenguaje M, que es el lenguaje con el que se escribe en Power Query, pero que nosotros tenemos todos botones para apretar e utilizar. Columnas quitadas, esta es la columna que yo quité, y te dice tipo cambiado, secretaría. Entonces ahí podés ver qué se hizo. Pero más fácil es acá. Estamos viendo los pasos, es más sencillo. Esto es un dato de color, digamos, para saber que Power Query trabaja con lenguaje M, que lo podemos ver en inicio, en Power Query, inicio, editor avanzado acá. Y ahí vamos a ver cómo se escribe, pero no lo necesitamos aprender, no es algo que enseñamos en este curso. Si ustedes en un futuro se sienten súper cómodos con Power BI y quieren aprender a escribir el lenguaje M, probablemente puedan hacer más cosas. Pero es súper suficiente todo lo que tenemos acá, como botones, etc. Bueno, voy a sacar esto de columnas quitadas. Y cuando acá estoy con la pregunta que dice Hugo, ¿cómo funciona el que quita errores en Query? Acá voy a inicio, reducir fila, quitar filas, quitar errores. Porque muchas veces, bueno, como te decía, por el tipo de dato, Power Query lo reconoce como un error. Entonces, tipo, bueno, le podemos quitar eso. Yo acá no lo tengo, esto era en vista. Si van acá a vista, fíjense acá arriba, inicio, transformar, agregar columnas vistas. Acá pueden elegir qué es lo que les muestre Power BI. Entonces puedes poner, yo tengo mostrar espacio en blanco, le pueden poner calidad de la columna. Y fíjense, en estos casos son súper chiquititas, pero te dice error 0%. Son todos registros válidos, digamos, y vacío 0%. A ver en los otros si hay en alguno algún tipo de error. No. No, son columnas tan chiquitas que no. Pero bueno, muchas veces pasa que te tira error. Es por el tipo de formato, digamos. No recomiendo quitar errores salvo que nos esté generando algún tipo de inconveniente. Sí, tenemos acá en reducir filas, quitar filas. El quitar filas en blanco es muy útil. Quitar duplicados sí corresponden. ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, por ejemplo, acá en la lista de empleados, yo voy acá y tengo dos veces, bueno, acá no tengo ninguno repetido, pero por ejemplo que tenga a María Gómez dos veces, yo voy a ir acá y voy a ir a inicio, reducir filas, quitar duplicados. ¿Por qué? Porque esto puedo hacer un conteo de los empleados y si yo a María Gómez la tengo dos veces, claramente estoy contando por dos un empleado. Entonces, en vez de contar 4 empleados, voy a contar 5. En este caso, es necesario quitar duplicados. Pero si yo en ausencia tengo, por ejemplo, el legajo, creo que acá, no. Tengo el legajo dos veces, quizás es porque tiene más ausencias, o sea, le van sumando ausencias, no necesito quitar los duplicados. En este caso, no lo quitaría. Claro, sí. ¿Vos dónde lo usaste quitar errores? Porque vieron que yo les decía la clase pasada, o sea, nos pasa, la cuestión que nos pasa es que en Power BI, en Power Query, podemos hacer de muchas formas lo mismo. Vos quitar errores, a ver, no lo estoy viendo acá, pero no sé qué estaba en otro lado.
Si no, siempre van acá, reducir filas, quitar filas y acá tienen todas las opciones. Sí, es como tener un mayor control. Ah, bien. Sí, en este caso, bueno, Hugo está diciendo, cargué una planilla y tenía muchas filas con errores. En este caso ahí viene lo que siempre decimos que es súper importante conocer nuestras bases de datos, más allá de Power BI y Power Query. Es decir, bueno, ¿qué es eso que me está trayendo como error y por qué? Esa es la base. Sí, las bases más grandes a nosotros, todos los tableros que nosotros trabajamos, estos no, porque son súper chiquititos, que los hacemos para la clase, para que trabajen rápido, te saltan un montón de errores. Los null, que suelen ser vacíos, pero te suelen saltar varios errores y cuando lo actualizas al tablero te va a decir, bueno, se actualizó y de cada tabla te dice, se actualizaron tantas filas con errores. Igual se actualiza bien, como que le tenés que poner a aceptar y no prestar atención, salvo de que tenga 1000 filas y se actualicen 1000 filas con errores. En ese caso sí, tenés que fijarte. Pero en eso es lo importante de conocer nuestras bases, digamos. Después había otra cuestión, Tuki. Miren, yo acá, voy a ir acá, eliminar. Miren, yo acá tengo esta base. Se cargó de esta forma, ¿no? ¿Qué me pasa? Que el encabezado de columna no quedó bien, porque me dice columna 1, columna 2, y en la primera fila está el real encabezado de columna. Esa es otra transformación que puedo hacer en Power Query. Voy a inicio, y acá fíjense que está este botón. Usar la primera fila como encabezado. Esto va a generar un código, va a generar un pase, va a generar un código. Tengan en cuenta que se va a generar en editor avanzado, pero nosotros solo vamos a apretar un botón que es este, usar la primera fila como encabezado. Y ahí se pone bien el nombre de la columna. Estas son pequeñas cositas que les quería mostrar. Luego está como en Excel. A ver, yo sí tengo, yo pensé. Déjenme ver algo. Tengo acá. Tengo para mostrarles, por ejemplo, a ver si tenía esto, quiero ver. Tuki. Acá está. Bien, acá la tengo a esta base. Voy a subir otro Excel que tengo con estos pequeños errores que podemos usar. Perdón, a todos. Se me seca la boca de hablar. Bien, yo acá estoy cargando una base de expedientes. Como pueden ver, vamos a poner cargar. Y ahí voy a transformar datos. Esta es expediente. Le cambio el nombre. Fíjense, acá tengo una columna con los números de expedientes. Vieron que en GEDEVA, este es, digamos, no sé si ustedes trabajan con GEDEVA, pero probablemente si, por ejemplo, tienen una obra financiada por provincia, tienen un número de expediente. Estos son los números de expediente, estos son ficticios, obviamente, ¿no? Que dice 1, 2, bien. La fecha de inicio del expediente y una columna que dice la dependencia que lo tiene. Entonces, en este caso tenemos
dos cuestiones. Tenemos en la dependencia, tenemos valores en blanco, ciertas filas no se completó ese registro. Y otra de las cuestiones que tenemos es, en la columna número de expediente tenemos repetido este. Entonces, básicamente lo que yo tengo que saber es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Yo digo, bueno, si yo lo que quiero es un conteo, a mí no me sirve tener dos veces el mismo expediente, porque ya tengo duplicada la información, o sea, no tiene sentido. Por empezar voy acá, inicio, quitar columnas, reducir filas, perdón, quitar filas y quitar duplicados. Vieron que yo, a ver, vuelvo, apreté en la columna, digamos, que está el duplicado. Voy a inicio, reducir filas, quitar duplicados. Y ahí, fíjense que ya no está más duplicado. Ya me borró. O sea, yo antes tenía 8 filas y ahora tengo 7. Por otro lado está esto, que decimos la dependencia tiene valores en blanco. Acá tengo que ver, yo decir, bueno, ¿cómo puedo solucionar esta cuestión? Porque recuerden que en los objetos visuales, después cuando los vayamos a crear, muchas veces nos pasa que hacemos un gráfico de torta, un gráfico circular, y tenemos 3 valores y la mitad del gráfico es en blanco. Entonces, como decir, bueno, ¿qué hago con este dato? Por empezar, que lo puedo filtrar del gráfico para que no muestre los valores en blanco, depende si es un dato o no es un dato. Fíjense acá, en la calidad de la columna dice válido 56%, vacío 43%. O, por ejemplo, que yo puedo saber de decir, bueno, en realidad, ¿cómo lo cargan? Como lo cargan por orden, en el primer expediente que está en esa repartición le ponen la dependencia, pero en los otros lo dejan vacío. Entonces tengo que completar. En este caso yo voy a decir, bueno, los que están en blanco le voy a poner sin dato, ¿no? Para que me quede más prolijo. Entonces voy a inicio, reemplazarlo, o sea, apreté la columna donde tengo esa cuestión. Inicio, reemplazar los valores y acá me pone reemplazar un valor con otro de las columnas seleccionadas. Por eso es importante al principio seleccionar la columna. Entonces, valor que buscar. Y le pongo null, que es como decía, los vacíos se ponen null. Reemplazar con sin dato. Pues puede ser que no nos traiga ese dato del expediente, le ponemos sin dato. Y le ponemos aceptar. Y ahí ya se modificó. Esto es muy parecido al Excel, muchas cosas son muy parecidas al Excel y hay que tenerlas en cuenta porque nos sirve, o sea, al saber manejarlo en Excel nos sirve para nosotros manejarlo acá. Y fíjense que acá está el paso de duplicados quitados, que yo le saqué acá, y el de valor reemplazado. Acá. Si van por ejemplo, yo entro a un tablero que está trabajando un compañero y veo esto y digo, bueno, ¿qué valor reemplazó, no? Como para saber. Voy a la ruedita esta que tiene a la derecha, doble clic y ahí me aparece qué datos se reemplazaron. Estas son cuestiones para tener en cuenta. Sí, Sabrina, inicio, ¿en qué me estás diciendo la pregunta? Ah, para reemplazar los valores del cambio de recién, sí. Inicio, que esto la mayoría de las veces lo tenés siempre abierto. No sé por qué en mi versión, fíjense que cuando yo aprieto acá se me sale la cinta esta de inicio. Voy a inicio y acá dice reemplazar los valores, que hay un 1, flechita 2. Entonces aprieto ahí y pongo el valor que busco, esto es igual a Excel.
el valor que me tiene que buscar, que en su momento era null, ahora por ejemplo sin datos, no me acuerdo si era en plural o en sin datos, y le pongo el valor que quiero que ponga. Cancelar. Y ahí le pones aceptar, obviamente, ¿no? Yo le puse cancelar ahora porque ya lo había hecho. Nena, no, Sabrina. Luego está en query cambiar el tipo de dato, el formato del dato, que es súper importante, todo lo que sea fecha, que nosotros veamos y sabemos qué fecha, ponerlo en formato fecha. Voy acá, estoy en query, estoy en la tabla, al lado del nombre de la columna, a la izquierda, tenemos el dibujito que nos indica qué tipo de dato es. En la fecha es un calendario, entonces yo voy a fecha, y puedo poner fecha hora o fecha sola, según el dato como la tenga. Yo voy a poner solo fecha. La mayoría de las veces, si es un formato de fecha, pongan solo fecha para que no se generen más datos que no vamos a utilizar. En muy pocos casos necesitamos fecha y hora, si no sé, si es algo secuencial, o bueno, como les explicaba en algún programa, nosotros que era hasta tal fecha, tal hora la inscripción al programa, si no quedaba por afuera, entonces en ese caso lo necesitábamos, pero la mayoría de las veces no se necesita, entonces se pone el formato solo fecha. Después tipo texto, la mayoría de las cosas, y después el tema de los números, sueldos, por ejemplo. Acá Power BI, Power Query me lo reconoció como número entero. Yo le voy a poner número decimal fijo, que fíjense que es el que tiene el signito de peso. Sustituir la actual. Después tenemos acá texto. Esto es súper importante, hacer un repaso por todas las bases que conectamos y acomodar bien los tipos de datos. Eso es súper importante para después poder trabajar correctamente con ellos. Recuérdense eso, todo lo que hagamos bien en Power Query va a servir un montón para mostrar bien el dato en Power BI Desktop después, en la parte del lienzo, digamos. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, esto es más o menos. Después tienen si es porcentaje, por ejemplo. Tienen todos los tipos. Después, otra de las partes que es súper importante en Power Query es filtrar los datos irrelevantes. En este caso son bases muy chiquitas, pero si yo cargo una base que tengo, como les hablaba hoy, todos los pagos que recibió la provincia para construir viviendas. Tengo una base, por ejemplo. O ustedes tienen una base, puede ser aplicado al tema del curso, tienen una base con todos los empleados históricos del municipio. Y yo solo quiero mostrar lo de los últimos 5 años, voy a filtrar en una columna que tenga de fecha de fecha de ingreso, por ejemplo, escuchaba un ruido y eran los perros, de fecha de ingreso los últimos 5 años. Me voy a quedar solo con los datos que realmente necesito mostrar. Nos pasa eso, por ahí las bases son súper históricas y yo no necesito tan histórico porque me trae datos que no me sirve analizarlos ya. Y datos que me van a entorpecer, digamos, al momento de actualizar el tablero. Recuerden que Power BI, uno de sus beneficios es trabajar con miles de registros sin que se trabe, salvo que hoy se me trababa una base re chiquita, pero bueno, es más mi computadora. Pero cuanto más datos le carguemos, más paso le hagamos y todo eso, más largo se va a poner. Hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que tratar de tenerlo lo más limpio posible. Y ahora vamos a ir con combinar y anexar consultas. Espérenme un minutito y ya vuelvo. Un minutito, ¿eh?
Bueno, disculpen, lo que pasa es que estamos en un momento bastante caótico en la oficina y antes de las elecciones y todo eso, y me estaban escribiendo mis jefes y quería saber a ver, a ver si era algo urgente ya que necesitaba. Ahí ya está. Bien, estaba pasando a lo que es Power Query. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a compartir todo. Ahí está. Lo que es Query, que son dos cuestiones que se pueden hacer también en Power Query, que es combinar consultas y anexar consultas. Voy a ir acá hasta, este es el trabado, bien. Acá estoy en Query, ya estoy acá. Entonces yo me subí estas bases. Acá tengo un pequeño anotación, digamos, de cosas que no me tengo que olvidar. Bien, listo, ya no me molestan más. Antes que nada, todo lo que podemos limpiar en Query lo hacemos ahí, para que sea más ordenado y eficiente. Eso ténganlo siempre en cuenta y todos ustedes agarren y traten de hacer la mayor limpieza. O sea, la cuestión es que en Query nos va a llevar un tiempo. Y es tipo, todavía ni siquiera estamos viendo los objetos visuales. Pero tomémonos ese tiempo en Power Query. Súper importante, es lo que después va a hacer que el dato esté ok. Da pereza por ahí, por esto mismo, porque es como que no vemos el resultado, es como cuando estamos construyendo y estamos construyendo recién los cimientos de la casa, que son súper importantes, llevan un montón de tiempo y no estamos viendo nada, o sea, es como, quiero ver una pared que se levante. Bueno, esto mismo nos pasa en Power BI, pero es súper importante, así como son los cimientos de la casa, es Power Query en nuestro tablero. En primer lugar, una de las cosas que se puede hacer es anexar bases. No sé si recuerdan, pero yo ya hablé de anexar bases cuando les hablé de conectar directamente con una carpeta en donde se descargaban Excel que tenían exactamente la misma estructura. Dije, bueno, lo que va a hacer, porque es tan necesario que tengan exactamente la misma estructura, con las mismas columnas escritas de la misma forma, porque se van a ir anexando una bajo la otra. Los dos conceptos que nosotros vamos a hablar es anexar bases y combinar bases. Anexar sería dicho lisa y llanamente, pegar una base abajo de la otra. Entonces yo pego una abajo de la otra. Entonces la misma columna se va completando con todas las bases. En cambio, combinar es unir tablas en base a una columna en común. Por ejemplo, el número de legajo de empleados, como vamos a ver. Vamos a empezar con anexar. En este caso yo me había cargado, como ustedes pudieron ver, la base de los sueldos pagos en enero, la base de los sueldos pagos en febrero y la base de los sueldos pagos en marzo. Yo acá estoy teniendo 3 bases. Entonces lo que digo es decir, bueno, me puedo llevar a datos una sola base con los con los registros de las 3 bases. Entonces voy acá, inicio, y acá fíjense este botoncito, yo lo tengo acá, lo puedo abrir más grande, ¿no? Pero me lo tapa esto. Bueno. Inicio, se me cierra eso, y miren, acá tengo este botón que dice anexar consulta. Desde este botón vamos a hacer esto. Anexar consultas o anexar consultas para crear una nueva. Miren, yo acá tengo combinar y anexar. ¿Cómo se veía en este? Fíjense, cuando yo lo tenía chiquito se veía un solo botón que era combinar
y acá tenías combinar o anexar. También les puede aparecer así, tengan en cuenta, que sea un solo botón que se muestran una tabla arriba de la otra más un más, que en esta estén las dos opciones, combinar consultas y anexar consultas. O si no, si lo tengo así, me aparecen dos botones separados, combinar consultas y anexar consultas. Eso se los quiero mostrar porque muchas veces según la versión que se descargan es cómo les aparece y entonces después me dicen no encuentro el botón. Bueno, no, hay que buscarlo por ahí en otras cuestiones, de otra forma, pero suele estar así. Puede ser estar todo dentro del combinar, que después aparezca combinar y anexar, o puede aparecer así por separado, combinar consultas, anexar consultas. En este caso, lo primero que vamos a hacer es, cada vez que aprieto al otro lado se me sale, es anexar consultas. Quiero anexar las bases de sueldo enero, sueldo febrero y sueldo marzo. Entonces, voy a anexar consulta y están estas dos opciones. La primera opción, que es la que vamos a utilizar, que es anexar consultas. Y la segunda opción es anexar consultas para crear una nueva. En este caso, ¿qué se hace? Yo tengo estas tres bases que quiero anexar, pero no la uno en ninguna de estas tres bases, no las anexo en ninguna de estas tres bases, sino que genero una cuarta base donde van a estar anexadas las tres. En este caso voy a poner anexar consultas. Fíjense que acá están. Concatenas filas de dos tablas en una única. A ver, ahí me está ayudando. Ahí está. Gracias. Porque aparte antes lo tenía así y de repente me dejó de aparecer así. Y digo, ¿qué pasó? Muchas gracias. Entonces acá estoy anexar consulta. Acá tengo anexar. Concatena filas de dos tablas en una única tabla. Y fíjense, acá tengo la opción dos tablas o la opción tres o más tablas. En este caso, ¿yo qué necesito? La de tres o más tablas, porque tengo la de sueldo enero, sueldo febrero, sueldo marzo. Si no, con la de dos tablas es, ya en esta que yo estaba en sueldo enero, le pongo cuál es la que le quiero anexar. Fíjense que en la que yo estoy te lo marca entre paréntesis actual. Entonces yo digo, bueno, yo acá le quiero anexar sueldos más. Es así de sencillo. Ponen a aceptar y se anexa. Pero yo le voy a poner tres o más tablas. Entonces, las tablas disponibles es sueldo enero, la actual, sueldo febrero, agregar, y sueldo marzo, agregar. Y ahí le pongo aceptar. Y fíjense cómo en la tabla llamada sueldo enero, ahora me aparecen todas. Me aparece enero, febrero, marzo. Se me anexó una abajo de la otra. Otra cuestión, o sea, lo mismo que teníamos en cuenta cuando conectábamos una carpeta, que decíamos todos los Excel que estén dentro de la carpeta tienen que tener exactamente la misma estructura, con exactamente los mismos encabezados de columna. ¿Por qué les vuelvo a repetir eso? Porque yo, por ejemplo, en lo que es sueldo febrero, pongo legajo con minúscula y voy acá y miren cómo aparece. Fíjense, yo en febrero puse la columna legajo con minúscula. Ya de por sí, en esta columna que es la original, legajo con mayúscula, todo lo que es febrero, fíjense acá, me aparece null, vacío. ¿Y qué me generó? Me generó una nueva columna, legajo con minúscula, en donde me trajo todo vacío, salvo las de febrero. Por eso es tan importante esto que digamos, para que quede correctamente, para que quede bien, para que quede prolijo, tienen que tener los mismos nombres de las columnas, de encabezado, digamos. Acá lo vuelvo a arreglar, le pongo legajo con mayúscula, como estaba desde antes,
Y entonces voy acá y se completó correctamente y no se generó una nueva columna que sea legajo con minúscula. Si no, queda bastante desprolijo, hay que tener en cuenta. Power BI reconoce mayúscula, minúscula, reconoce los tildes. Es tan importante el tema, por ejemplo, en este caso, secretaría tiene el tilde, pero nosotros como trabajadores, digamos, que trabajamos un montón con Power BI, tenemos una regla hace un par de años, porque antes nos generaba bastantes inconvenientes, pero bueno, uno se tiene que familiarizar con la herramienta y empieza a ver qué es lo que le genera inconveniente, cómo lo puede solucionar. Antes teníamos columnas, ponele secretaría con la tilde en la I, después en otra era secretaría sin tilde en la I, y nos generaba un montón de inconvenientes. La regla que nosotros tenemos hace un par de años es decir, todos los encabezados de columnas son sin tilde, todos. O sea, pueden usar esa regla, les va a reservir. Entonces, bueno, más o menos hay que tener un criterio en común de decir, bueno, todos los encabezados de columna que sea con la primera letra mayúscula, el resto en minúscula, o todo en mayúscula, o sea, es como ustedes estén acostumbrados tratar de hacer esa regla para que a ustedes les sea más fácil el trabajo en Power Query. Esta es la forma que anexamos, en este caso, 3 bases. Pueden anexar solo 2 o pueden anexar más. Tengan en cuenta que tengan la misma estructura, si no, el objetivo que tiene anexar tablas no nos sirve mucho. Otra de las cosas que podemos hacer es combinar consultas. En este caso, lo vamos a hacer con estas bases. Yo tengo una base que se llama empleados, que tengo la columna de legajo y la columna del nombre. Y después tengo otra base, tengo esta que se llama ausencias, que tengo una columna de legajo y una cantidad y una columna que me dice la cantidad de veces que faltó esta persona. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy a tener 2 bases? Si puedo combinarlas y traerme a esta base la cantidad de ausencias. Si yo ya tengo el número de legajo en las dos, o sea, es por donde puedo unirlas con estas columnas. Combinar base, unir tablas en base a una columna en común. Lo importante para combinar tablas es tener una columna en común. Un número de legajo, una columna de DNI, algo así, un valor único que esté en las dos tablas. Porque nunca me van a escuchar o voy a tratar de evitar de combinar, por ejemplo, por el nombre. ¿Por qué no tiende a ser un valor único el nombre? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos casos dice Ana Pérez con un tilde la E, Juan López, lo mismo, María Gómez, Carlos Díaz. Y probablemente en otra base vaya alguien y lo escriba sin tilde. O le escriban Ana María Pérez, le escriben todo el nombre completo. El nombre y apellido tiende a por ahí no estar tan estandarizado y escrito siempre de la misma manera, salvo que sea sacado de un sistema. Entonces nosotros siempre para unir 2 bases tratamos de usar valores que son únicos, como legajo, como DNI, como quit, todo eso, digamos, es lo que tratamos de utilizar. Entonces, lo otro que podemos hacer en Power Query es combinar tablas. Yo estoy acá en empleados, que es la que me interesa, y me quiero traer esta columna de cantidad de ausencias por el número de legajo. Estoy acá en empleados, combinar consultas, y pongo combinar consultas, porque si no después está la otra opción que es lo mismo con anexar, combinar consultas para crear una nueva, que sería de 2 tablas que quiero combinar, crear una tercera donde me traiga toda la información junta. Yo no le veo mucho sentido, por ahí lo pueden utilizar para algo.
Entonces pongo combinar consulta. Acá, fíjense que se abre una ventana emergente que dice, selecciona una tabla y las columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Entonces yo acá voy a seleccionar cuál es la otra tabla que quiero combinar y voy a ir con ausencia. Y acá le tengo que apretar en las dos tablas que yo quiero combinar mediante qué columna las uno, las relaciona. Entonces le bajo. Miren, aprieto en las dos, tipo de combinación externa izquierda, todas las de las primeras coincidencias. Use las coincidencias aproximadas para comprar la combinación, yo no lo tildo. Y te dice, la selección coincide con 3 de 4 filas de la primera tabla. Eso es porque solo 3 empleados de los 4 deben tener ausencia, ¿no? Aceptar. Y fíjense cómo lo trae, porque queda un pasito todavía. Me trae ausencias, que es la tabla que yo combiné con esta, con empleados, y fíjense que a la derecha de ausencias aparecen 2 flechitas, una mirando para cada lado. Voy a apretar acá y acá, fíjense, expandir o agregar. Yo le dejo en expandir y digo, bueno, no necesito que me traiga todas las columnas. Primero porque el legajo ya lo tengo en la tabla de empleados. Entonces no quiero que me la traiga. Solo quiero que me traiga la cantidad de ausencias. Pongo acá. Y usar el nombre de columna original como prefijo, eso siempre está tildado, ustedes se pueden fijar. Y ahí me trae ausencias, cantidad de ausencias. Entonces el nombre de la columna que se me puso es el nombre de la tabla más el encabezado de la columna. Yo acá lo que puedo hacer es ausencia, le dejo. Le cambio el nombre, le dejo ausencia y chao. Y ahora, en vez de tener estas dos tablas, ausencias y empleados, tengo una tabla en donde ya tengo toda la información. El número de legajo, el nombre del empleado y cuántas veces falto. Lo manejo así. Son cuestiones que se pueden hacer en Power Query para poder simplificar, depurar el dato. Las columnas para... Ah, no, esto ya lo dije. Bien. Hasta acá llegamos con lo que es Power Query. No sé si alguien tiene alguna pregunta más de Power Query, de que haya estado mirando algo, haya estado tocando algo y quiera saber algo. Porque tienen, bueno, usar la primera fila como encabezado, reemplazar los valores, combinar y anexar consultas, después todo lo que es quitar filas. Después está conservar filas. Esto es para decirle, bueno, saca todo lo otro, digamos. En esto, en quitar filas, yo le estoy diciendo qué filas tiene que quitar. Y en este es para conservar, es como al revés. No se usa tanto si ustedes lo quieren usar. Después está quitar las columnas. Ah, este te lo puedo explicar. Por ejemplo, en este caso yo digo, bueno, en sueldo marzo, esto que habíamos hecho, sacar la secretaría. Entonces yo, en realidad si hago clic derecho, pongo quitar, ya la saco la columna, ¿no ven? Pero como les decía, en Power BI hay muchas formas de hacer lo mismo. Puedo ir acá al botón quitar columnas, siempre, tildo primero sobre la columna que quiero sacar. Entonces pongo quitar columnas y es lo mismo que hice con el clic derecho. Pero en el caso, yo por ejemplo quiero sacar varias columnas. Tengo que cliquear sobre la columna apretando control. Y ahí puedo seleccionar más de una. Y ahí voy a quitar columnas y saco esas dos columnas, por ejemplo. ¿No ven? Bien, saco el paso y después, por ejemplo, hago lo mismo y voy a quitar otras columnas. ¿Qué hice? Que solo me va a dejar las columnas que yo seleccioné y va a eliminar todas las otras que no estén seleccionadas. Esta es otra opción.
por ahí les sirve para alguna base que se traen y tiene eh, 30 columnas y yo solo voy a usar 5, bueno, selecciono las 5 que voy a usar y voy a quitar columnas, quitar otras columnas. Cuando está hablando de otras columnas son aquellas columnas que no están seleccionadas. Elegir columnas, esto es para lo mismo, o sea, es cliqueando y control ya
Bueno, hola a todos. Se me cortó la luz y desaparecí de repente, creo yo. Sí, se cortó porque se me cortó la luz. Creo que me están escuchando, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede responder así me quedo Sí, tranquila? sí, yo te escucho de acá de Lipap. ¿Cómo andás? Ah, sí, bueno, bien. Sí, sí, se escucha. Gracias, Ricardo, me está conectado ahí, que me volví a conectar. Se me cortó de repente la luz y quedé. Bien, entonces ya aprendimos a combinar dos tablas, a anexar dos tablas y con esto se le daría cierre a la parte de Power Query. Ya acá tendríamos preparados los datos para comenzar a trabajar en Power BI Desktop. La clase que viene vamos a estar trabajando lo que es vista de tabla o datos DAX. Y luego la última clase son los objetos visuales. Pequeños comentarios. Power Query, recuerden siempre que es para limpiar y preparar el dato. Una vez que nosotros conectamos nuestras bases, limpiamos y preparamos el dato en Power Query. Por eso es como tipo dice, bueno, la cocina, lo que sea. Bueno, no sé quién tiene la de organizador, Francisco, no sé quién sos, pero se ve que te pasaron la de organizador. Y luego, bien, después lo que vamos a hacer es utilizar DAX o vista de tablas ya en Power BI Desktop para hacer cálculos más avanzados. Ahí van a escuchar que vamos a crear columnas, crear tablas, hacer medidas, que todas ellas nos sirven luego para los objetos visuales, para poder mostrar el dato en los objetos visuales. Eh, Cuestiones básicas que tendrían que ir fijándose, ustedes ya más o menos saben de qué quieren hacer el tablero, ya tienen las bases de datos, ya las pudieron conectar, las estuvieron limpiando, recuerden, eliminar aquellas columnas y filas que no vamos a utilizar. O sea, si el Excel tiene 30 columnas y nosotros solo necesitamos el dato de 5, agarramos y eliminamos todo el resto y nos quedamos solo con esas 5. No es obligatorio hacerlo, pero es de buen uso, digamos, porque no nos va a necesitar el modelo. Y las filas lo mismo, si tienen muchas filas en blanco, eliminarlas, si tenemos duplicados que no nos sirve eliminarlas, y podemos filtrar, porque decir, bueno, es una base histórica y en realidad solo necesito los últimos 5 años, dejo solo los últimos 5 años. Tratar de que sea lo menos redundante posible. Transformar siempre en query mientras sea posible, esto es esencial, transformarlo todo el trabajo se trata de hacer en query en un primer momento, y documentar los pasos de limpieza para que cualquier persona que entre a ese tablero lo entienda. Esto lo hace solo Power Query, o sea, son los pasos a aplicar que quedan en Power Query. Bueno, ya con esto que vimos entre la clase pasada y esta clase, ya tenemos datos prolijos y estructurados que vamos a poder usar para hacer nuestros informes con un dato actualizado, un dato verdadero, fidedigno, etc. Lo cual es clave para que todos los cálculos salgan correctos. Y para que nuestros jefes puedan confiar en los tableros que nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un tablero re lindo, pero si no tiene el dato correcto, el dato depurado, transformado, etcétera, no le va a servir a nadie. En la próxima clase vamos a ver lo que es más cálculo, DAX, que es cuando, bueno, los datos empiezan a hablar, dicen, como que podemos empezar a hacer esos cálculos con los datos. Hasta acá llegó esta clase, disculpen por la desprolijidad, esta última parte, bueno, creo que se está grabando también. Y nos vemos la clase que viene. Recuerden, aquellos que no respondieron a la actividad intermedia, ahí me fijo para agregarles plazo para que puedan responder. Y bueno, creo que nada más. Así que si alguno tiene una consulta o algo, o todos hasta acá venimos bien,
¿Cómo estás? Si Buen alguien puede día. Yo resolver. estuve trabajando y necesito saber si van a colgar el Sí, video sí. para... Agregar plazo porque estoy atrasada. Sí, Sabrina, quédate tranquila. Pero me pareciera que habla, pero yo no la escucho. No sé si soy yo que estoy con... No, no, por ahí yo estoy hablando Me bajito. saqué los Quería saber si auriculares van a y que te dejar el siga. video colgado. A ver. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, sí. Era que había ¿Cómo, quedado conectados los auriculares. cómo estás? Nada, me Hola, colgué y no Verónica. pude, estaba trabajando y no me pude conectar. ¿El video va a No, quedar tranquila. guardado? El video va a quedar grabado, guardado, lo suben, vieron que Dipab lo suben ellos, entonces por ahí dentro de 2 días, una cosa así, ya lo están subiendo. Ah, perfecto. Bien, la próxima clase es el martes. Este Ah, viernes no tenemos clases, porque así ah, es el cronograma, me parece. ok. A las 9 también. Eh, el martes es a las 9, sí. Y la Perfecto. última clase, la próxima clase es el martes 9 a las 9 y la otra clase es el viernes, si no me equivoco, viernes, viernes 12, que esa es a las 10, Perfecto, muchas gracias. tengan en cuenta. De nada. No, a las 11, perdón, ¿no? A las 11, pues de 9 a 11 hay otra clase y nosotros nos pasaron de 11 a 13. Todas las clases quedan grabadas, esta se está grabando normalmente, así que estamos correctos. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias a todos por participar y espero cualquier intervención en el foro o que sea, vayan comentando, así los voy conociendo. Muchas gracias. Necesito que Francisco, no sé si está escuchando, finalice la reunión, porque quedó como organizador de la reunión. No sé si... Bien. Chao.